Cordial saludo. En este video vamos a realizar una serie de ejercicios correspondientes a la temática de esfuerzo y deformación axial. El contenido de este video tiene que ver primero con un repaso o breve repaso del tema de esfuerzo y deformación axial. Seguidamente se realizarán algunos ejercicios y por último se dirá la bibliografía sobre la cual se ha trabajado para el mismo. Bien, como se dijo anteriormente, vamos a trabajar entonces el tema de carga axial, esfuerzo y deformación. Cuando un cuerpo es sometido a una carga axial, él va a experimentar un esfuerzo dado por esta ecuación, cuyo valor va a ser igual a la división entre la carga, en este caso P, o la fuerza P, y el área seccional. En este caso, si, por ejemplo, el elemento tiene una sección transversal circular, pues el área del círculo, o si es cuadrada o si es de cualquier otro tipo de geometría. La carga es perpendicular a el área seccional. A su vez, al recibir este tipo de carga, él va a experimentar una deformación, ¿sí?, en la dirección de la carga. Esa deformación va a tener un valor y va a ser igual o va a depender de la misma carga, de la longitud del elemento, del área seccional de la que ya hablamos y del módulo de elasticidad del mismo elemento. Es decir, a mayor módulo de elasticidad, menor va a ser la deformación. A mayor área, menor va a ser la deformación. A mayor carga, mayor deformación. Y a mayor longitud, mayor va a ser la deformación. La deformación unitaria, entonces, la vamos a tratar como deformación sobre longitud, que es la que utilizamos, en este caso la deformación unitaria, para hacer los diagramas de esfuerzo versus deformación unitaria. Bien, vamos con el primer ejercicio, que es el ejercicio 2.12 propuesto en el libro de Byron Johnston de Mecánica de Materiales, cuya bibliografía se encuentra aquí. Entonces el ejercicio dice de la siguiente manera: un hilo de nylon estará sometido a una carga de tensión de 10 newton. Si se sabe que el módulo de elasticidad es de 3.2 gigapascales, que el esfuerzo normal permisible del aluminio es de 40 megapascales y que la longitud del hilo no debe aumentar más de un 1%, determine el diámetro requerido del hilo. Es decir, al someter ese hilo a una fuerza de 10 newton, ¿cuál será el diámetro requerido para que el hilo soporte? Aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, la elongación, ¿cierto? Es decir, que esa elongación no pase del 1%. Y segundo, el esfuerzo. Es decir, que el esfuerzo sobre el hilo, de acuerdo a esa fuerza de 10 newton, no pase los 40 megapascales. Por lo tanto, vamos o arrancamos con la deformación. Entonces, como dice que es 1%, el 1% pues equivale a 1 sobre 100. Entonces lo que vamos a hacer es que esta ecuación la vamos a dividir sobre la longitud. Entonces se divide al lado y lado y nos quedaría de esta manera como está aquí a la izquierda. Entonces la deformación sobre la longitud es igual a la fuerza por la longitud sobre el área por el módulo de elasticidad, todo sobre la misma longitud. Porque eso nos va a dar el 1%, es decir, la deformación sobre la longitud final o total del elemento es 1 sobre 100, que es la máxima que nos permite el ejercicio. Eso va a ser igual a la fuerza por la longitud sobre el área por módulo de elasticidad sobre la longitud, de tal manera que esta se nos va a cancelar y al despejar el área AB, ¿cierto?, nos va a quedar que es igual a la fuerza sobre el 0.01 del 1% multiplicado por el módulo de elasticidad del material, que es el de 3.2 gigapascales. De allí, entonces, la fuerza de 10 newton
Y el módulo de elasticidad es 3.2 por 10 a la 9 pascales. Acuérdense que debemos trabajar con sistemas. En este caso estamos trabajando con el sistema internacional, las unidades deben ser congruentes. Entonces la fuerza la vamos a colocar en Newton y el módulo de elasticidad en pascales. Y allí que por elongación, al hacer la división, nos va a dar que el área necesaria es de 3.125 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Vamos a dejar ahí por el momento. Ahora vamos a trabajar con el área de acuerdo al esfuerzo. Entonces, si de esta ecuación que tenemos aquí despejamos el área, nos va a dar que el área es igual a la fuerza sobre el esfuerzo. La fuerza es 10 newton, el esfuerzo es el permisible, que es de 40 megapascales, que nos lo da el ejercicio, entonces sería sobre 40 por 10 a las 6 pascales. De allí obtenemos que el área AB tendría que, por esfuerzo, ser igual a 2.5 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Entonces, fíjense que esas dos áreas son diferentes. La una es 3.125 por 10 a la menos 7 y la otra 2.5 por 10 a la menos 7. Entonces lo que vamos a hacer es que tomamos el área mayor. Es decir, en este caso el área mayor es la del área por elongación. Si nosotros calculamos el diámetro, teniendo en cuenta el área mayor, pues cuando vayamos a calcular por el esfuerzo, pues va a soportar. Y allí, ese 3.125 por 10 a la menos 7, como la sección es circular, porque nos están pidiendo el diámetro, entonces, sabiendo que el área es igual a pi cuartos del diámetro al cuadrado y sabiendo que el área escogimos por elongación de 3.125 por 10 a la menos 7, y allí despejamos el valor del diámetro. Y el diámetro requerido es de 6.3 por 10 a la menos 4 metros o de 0.63 milímetros. Esta es la respuesta. Bien, entonces como se dice acá, se toma la mayor área, en este caso, la que se calculó por elongación del 1%. Cuando ustedes vayan a calcular el área, teniendo en cuenta este diámetro, ¿cierto? Que es la de 3.125, y vayan a calcular el esfuerzo con esta área, les va a dar un esfuerzo menor a los 40 megapascales. De allí que este diámetro va a soportar la elongación y va a soportar el esfuerzo. Bien. Ok, el segundo ejercicio es el ejercicio 2.15 del mismo libro en mención, que se refiere a esta figura, que es la figura 2.15, y dice lo siguiente: una sección de tubería de aluminio de 4 pies de largo con un área de sección de 1.75 pulgadas cuadradas, es decir, se refiere a esta parte AB, este tubo de aluminio, en su sección transversal, descansa sobre un soporte fijo en A. En este caso, este es el soporte fijo. La varilla de acero BC con 5/8 de pulgada de diámetro, ¿cierto?, cuelga de una barra rígida que se apoya sobre la parte superior del tubo en B. Es decir, aquí esta barra rígida. Sobre ella, tornillada allí, cuelga la barra BC. Esta. Si se sabe que el módulo de elasticidad es de 29 por 10 a la 6 psi para el acero y 10.4 por 10 a la 6 psi para el aluminio, determine la deflexión del punto C cuando se aplica una fuerza de 15 kips en C. Un kips son 1000 libras, por lo tanto aquí en P sería una fuerza de 15.000 libras. Entonces lo que nos pide calcular es la deflexión en C, es decir, cuánto se mueve C acá. Al aplicar la carga hace que la barra BC y el tubo AB se deformen. Entonces, BC se deformaría hacia abajo, habría una deflexión BC, ¿cierto? AB también se deforma porque ella en realidad se comprime, entonces aquí habría una deflexión, llamémosla AB. Por lo tanto, al solucionar el ejercicio, entonces la deflexión en C en realidad sería igual a la suma de estas dos deflexiones. C, ¿cuánto bajaría? Baja lo que se deforma BC más lo que se deforma AB o BA. Es decir, la barra se estira, se elonga, el tubo se comprime. Bien.
Entonces, para cada uno de ellos, la fuerza aplicada sobre cada uno de ellos va a ser la misma fuerza P. ¿Por qué? Porque al aplicar equilibrio aquí, por ejemplo, sobre BC, ¿cierto? Aquí habría una fuerza P hacia arriba. Y al aplicar equilibrio sobre AB, aquí habrá una fuerza P hacia abajo, ¿cierto? Por lo tanto, habría una fuerza P hacia arriba acá, como reacción. De tal manera que cada uno de ellos, cada uno de los dos elementos está sometido a la fuerza P. La fuerza P va a hacer que ellos se elonguen. Entonces, para BC, pues entonces sería fuerza BC, que es la que tenemos acá, 15.000, negativo porque hacia abajo. La longitud de BC, que serían 7, es decir, 4 más 3, la longitud de BC, multiplicado por 12 para tenerlo en pulgadas, sobre el área de BC, que es una barra circular de diámetro 5 octavos de pulgada, por lo tanto el diámetro es, perdón, el área seccional es igual a pi por r al cuadrado. El radio sería 5 octavos dividido entre 2, es decir, 5/16. Lo mismo, pulgadas al cuadrado. Y el módulo de elasticidad, pues eso nos lo da el ejercicio, que es 29 por 10 a la 6 libras sobre pulgada cuadrada, ¿cierto? Para el acero. En el caso de aluminio, que es el tubo, la fuerza es la misma, el largo del tubo del aluminio es menor, que es 4 pies, multiplicado por 12. El área seccional nos la da el ejercicio, que es 1.75 pulgadas al cuadrado. Lo mismo que el módulo de elasticidad para el aluminio, que es de 10.4 por 10 a la 6 libras sobre pulgada cuadrada. Al hacer la operación, entonces aquí pulgada cuadrada con pulgada cuadrada se van, libras con libras se van, o se cancelan, y las unidades que quedarían serían pulgadas. Hacer toda la operación nos da esto, menos 0.18118 en pulgadas, y esa sería toda la deflexión, es decir, todo lo que baja C. Podríamos hacer el ejercicio también, entonces, de hacer solamente cuánto se deforma BC y cuánto se deforma parte AB. Ok. Continuamos con el ejercicio 2.18, correspondiente a la figura que tenemos en esta diapositiva, del mismo libro que hemos venido trabajando, el Viran Johnston. El ejercicio dice lo siguiente: la probeta que se muestra en la figura está compuesta por una varilla cilíndrica de acero de 1 pulgada de diámetro y por dos mangas de 1.5 pulgadas de diámetro exterior unidas a la varilla. Es decir, esto que tenemos acá es una probeta para ensayos de tracción, ¿sí?, que corresponde a una varilla de un mismo material, ¿sí?, es homogéneo, es macizo, cuya longitud de prueba, en este caso, si estuviéramos haciendo el ensayo de tracción, la longitud de prueba sería solamente la longitud BC. Sería lo que nos interesaría medir su deformación. Bien. Dice, si se sabe que el módulo de elasticidad es de 29 por 10 a la 6 psi, determinar la carga P tal que la deformación total sea de 0.002 pulgadas. Es decir, este tipo de probetas se colocan en la máquina de ensayos de tracción y se les aplica una carga de tracción axial y ella empieza a deformarse. Entonces lo que nos están diciendo es que para una deformación total, es decir, desde A, ¿cierto?, hasta D, una deformación de 0.002 pulgadas, ¿cierto? ¿Cuál sería la fuerza P que debería aplicársele? Entonces, si ustedes se veían, al hacer corte, por ejemplo, en AB, la fuerza sobre AB sería P,
Si hacemos corte en CD, sería P. Y si hacemos corte sobre BC, mirando para cualquiera de los dos lados, la fuerza sería P. Es decir, que cada una de las fuerzas, ya sea AB, BC y FC, son iguales a P. Entonces, para la ecuación, y si ustedes se fijan, como es de tracción la carga, entonces las deformaciones se sumarían. Sería deformación AB más deformación BC más deformación CD es igual al 0.002 pulgadas. Entonces ahí aplicamos la ecuación y decimos que la deformación total es igual a la deformación AB más la deformación BC más la deformación CD. Entonces la deformación total de 0.002 pulgadas es igual a la fuerza AB, que es P, por la longitud de ella, que es en este caso 2 pulgadas, ¿cierto? Sobre el área, que es pi por r al cuadrado, el radio es 1.5 pulgadas sobre 2 al cuadrado. La longitud, perdón, el módulo de elasticidad es el mismo para los tres. Entonces fíjense que para los tres, la carga P es la misma para los tres tramos. El módulo de elasticidad es el mismo. Lo que cambia es el diámetro y la longitud. Para AB y CD, la longitud es 2 pulgadas. Para BC, la longitud es 3. Para AB y para CD, el diámetro es de 1.5. Para BC, el diámetro es de 1 pulgada. Al hacer la operación completa nos da que la fuerza P necesaria para esa deformación de 0.002 pulgadas sería 9.534.36 libras. Es decir, trabajamos unidades de fuerza en libras, longitud en pulgadas, área en pulgadas cuadradas y módulo de elasticidad en libras por pulgada cuadrada. Y allí obtenemos la fuerza P en libras. Y la otra pregunta era la deformación correspondiente solamente a la parte central BC, que es lo que les decía que al final importaba en el ensayo, cuánto se deforma BC nomás. Fíjense, al pasar esta ecuación, esta, y hacia acá teniendo la fuerza, pues podemos hacer el cálculo y nos dio que es de 0.0012558 pulgadas. Es decir, un poquito más del 50% de la deformación total. Bien. Bien, ahora vamos a hacer el ejercicio 2.19 referente a la figura 2.19 o 20 del mismo libro en mención. El ejercicio dice de la siguiente manera. Las dos porciones de la varilla ABC están hechas de un aluminio para el que el módulo de elasticidad es igual a 70 gigapascales. Si se sabe que la magnitud de la fuerza P es de 4 kN, es decir, esta fuerza P, encuentre el valor de Q, o sea, de la fuerza Q, para que la deflexión en A sea 0, es decir, para que este punto A no se mueva de ahí, aplicando las cargas P y Q. Y por último piden la deflexión correspondiente a B, es decir, cuánto se mueve B. Entonces la idea es determinar el valor de Q tal que al determinar la deflexión del punto A sea igual a 0. Entonces, si ustedes se fijan aquí, entonces la deflexión total del elemento sería igual a la deflexión del tramo AB más la deflexión del tramo BC, que es lo que tenemos aquí en la ecuación. La deflexión de A, o sea, lo que se mueve A sería igual a la deflexión de BC más la deflexión de BA. Si nos vamos con BC, al hacer corte aquí, ¿sí? Entonces aquí quedaría una fuerza P, vamos hacia arriba, entonces quedaría aquí una fuerza P hacia abajo, una fuerza F, perdón, que sería igual a que al hacer sumatoria de fuerzas, esa fuerza sería igual a P menos Q, que es lo que estamos colocando aquí. Como P es 4000 newton, entonces sería 4000 menos Q newton. La longitud de BC es de 0.5 metros. El área de BC tenemos 60 de diámetro, entonces es pi por el radio, que es 30 sobre 1000 al cuadrado. 30 sobre 1000 para pasarlo a metros. En metros cuadrados, el módulo de elasticidad es el mismo para ambos materiales. Y ahora la deflexión en A sería de la siguiente manera. Al hacer corte, entonces la fuerza sería P. Entonces sería 4000
por la distancia que es 0,4 sobre el área que en este caso ya no es el diámetro 60 sino es 20, entonces la mitad sería 10, pi r cuadrado sería pi por 10 sobre 1000 al cuadrado. Al hacer la sumatoria completa, decimos que eso es igual a 0. ¿Sí? O sea, igualamos todo a 0, porque la deflexión en A, la condición es de que sea 0. Entonces, al igualar a 0, la única incógnita que tendríamos sería el valor de Q, que es esta. Y de allí despejamos y nos da que Q debe ser de 32.800 newton para que la deflexión en A sea igual a 0. De igual manera nos piden la deflexión correspondiente en B, es decir, que B se mueve hacia arriba o hacia abajo. Entonces, como la fuerza de 32.000 va hacia abajo, al colocar aquí los 4.000 menos Q, esto nos va a dar negativo. ¿Sí? Sería menos 28.800. Por la misma distancia, obviamente, y lo que hacemos es pasar este valor completo de acá, que es solamente la deflexión de BC, acá. Bien. Y al determinar los valores, que son los mismos, nos da que la deflexión en B es negativa y es igual a 0.0727565 milímetros. Se calcula en metros y después se pasa a milímetros. Ok. Bien, y por último vamos a hacer el ejercicio 2.23 correspondiente a esta figura. Nos dice lo siguiente: para la armadura de acero con módulo de elasticidad de 200 gigapascales y las cargas mostradas en la figura, determina las deformaciones de los elementos AB y AD. Si se sabe que sus áreas de sección transversal respectivas son de 2.400 milímetros cuadrados y 1.800 milímetros cuadrados. Es decir, 2.400 para AB, 1.800 para AD. Bien, entonces para poder realizar el cálculo de las deflexiones, primero debemos determinar las fuerzas internas sobre cada uno de los elementos. Entonces, aplicando el método de nodos y parándonos en el punto A, aquí tenemos el diagrama de fuerzas. Entonces, tomamos AB y AD hacia afuera, es decir, las vamos a asumir como positivas. Y además de eso, pues aparecería aquí la reacción, o sea, la reacción en A, o vamos a llamarla AY. Como esta estructura simétrica, si ustedes vean, entonces simplemente AY y CY son iguales. ¿Y son iguales a qué? A la mitad de la carga de 228. Por esto, aquí aparece AY como 114. Entonces aplicamos equilibrio en X, sumatoria de fuerza en X a la derecha igual a 0, positivo. Entonces quedaría AD más AB coseno de 32 es igual a 0. Y hacia arriba estaría 114 más AB seno de 32 igual a 0. Entonces el ángulo de 32 grados, ¿de dónde sale? Es este ángulo acá. Pues sabemos que la altura es 2.5 y sabemos, o el cateto opuesto es 2.5 y el cateto adyacente, que es este, sería 4. De ahí entonces que operamos como tangente a la menos 1 de 2.5 sobre 4 nos da el ángulo a determinar, que sería 32 grados. Bien, con estas dos ecuaciones, pues entonces resolvemos para AB y para AD. Es un sistema de 2×2, o de aquí a la segunda pueden despejar AB, nos da menos 215, quiere decir que AB está en compresión. Reemplazamos en la primera y determinamos AD, nos dio positivo, significa que está en tensión. Con estas dos fuerzas, ahora sí nos vamos a determinar cuál es el valor de su deflexión. Entonces, como podemos ver aquí, entonces AB se va a comprimir y AD se va a elongar. Las deflexiones, la ecuación es la misma, entonces la fuerza sobre AB por la longitud AB. La longitud AB pues la calculamos, aquí nos dio 4.717, eso básicamente es igual a esta longitud AB, sería 2.5 al cuadrado más 4 al cuadrado, raíz cuadrada de toda esa suma, eso nos da 4.717. El área nos la está dando el ejercicio, los 2.400 milímetros cuadrados, entonces tenemos que pasarlo a metros cuadrados, por eso por 10 a la menos 6. Y el módulo de elasticidad también nos lo da el ejercicio, que es 200 por 10 a la 9
pascales, es decir, newton sobre metro cuadrado. Al operar, nos da que la deflexión es 2.1138 por 10 a la menos 3 metros y lo estamos pasando a milímetros, es decir, multiplicar por 1000. Lo mismo hacemos para AD, AD es positiva, entonces nos dio 182.4 kilonewton, es decir, 182.400 newton. AD mide 4 metros acá. El área AD es 1800 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, nos lo da el ejercicio. Y el modo de elasticidad es el mismo por ser el mismo material. Allí nos daría 2.0667 por 10 a la menos 3 metros. Al pasarlo a milímetros, es decir, multiplicarlo por 1000, nos da 2.02 milímetros. Bien. Por último, entonces, nuevamente la bibliografía utilizada para el desarrollo de este video. Ese es el libro Mecánica de Materiales de Viran Johnston, que pueden ustedes indagar en la biblioteca virtual de la UNAM, obviamente respetando derechos de autor. Hasta luego.